Buenas tardes a todos también. Hasta el micrófono. Oye, te quería comentar que a lo mejor falta quien no debe ser nombrado para que llevemos la cuenta de la cantidad de capítulos, ¿no? El innombrable, claro. No lo he nombrado, me dijeron que no lo nombre. No, bueno. Tú lo nombras 3 veces y aparece. Y aparece. Sí. No, pero no lo voy a nombrar. No, sí, pero muy bien, con ganas ya de conversar, ¿cierto? Con nuestra invitada. Llegó Constanza Fellenberg. Sí, ya parecía. ¿Dónde andabas, Constanza? Como cometa. la novicia rebelde, así te fuiste, no sé para dónde. ¿Ah? Parece un cometa, parece de repente. A cierto tiempo. Aprovechemos que estás de paso por aquí. Sí, más o menos. No. Oye, qué gusto de tenerte con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias. A propósito de animales y otras hierbas, ¿de qué vamos a hablar hoy? Íbamos a hablar sobre el tema de las emergencias y las emergencias o sea, cómo tenemos que actuar frente a una emergencia. Ese es el tema. Por ejemplo, un incendio, un sismo, erupción volcánica, inundaciones, todo eso. Entonces vamos a hablar. Lo primero es tener calma, lo que más cuesta es tener calma. Ahí cuesta un mundo. Pero por ejemplo, en cada situación tiene distintas formas de reacción. Fíjate que, como anécdota, el día que reventó el Calbuco fue como cerca de las 6 de la tarde, un día de semana, no recuerdo si fue lunes, miércoles. Y 20 minutos antes yo andaba en el centro, todo normal. ¿De Puerto Montt o Puerto Vara? Y cuando se produce la explosión, porque salió una bocanada así de una. La erupción, que era impresionante. Sin decir agua va. No, así que en 3 minutos más comienza la. No, ¡pah! Partió. Eran las 6 de la tarde. Y yo iba subiendo por la calle Santa Rosa y yo veía que toda la gente miraba hacia arriba. Así. Dije, ¿qué estará pasando? Y yo feliz de la vida. Pues. Me doy vuelta y de repente alguien me dice, ven a ver acá. Y bajo a la altura de Santa Rosa con Salvador y miro hacia allá y veo esa bucanada de humo que no me voy a olvidar nunca. Digo, Dios mío. A ver si impresionante. Lo primero que dije, o sea, no puedo repetir lo que dije acá, pero inmediatamente la conducta de la gente que andaba en el centro cambió. Ejemplo, los vehículos empezaron a llegar todas las bombas bencineras, pero en cosas así de segundos. 20 minutos antes, las bombas de benzina todas vacías. Empezó esa bocanada del volcán y todos los autos a las bombas de benzina. Comenzó una histeria colectiva. Exactamente, esa es la palabra. La gente empezó a correr, de repente los tipos gritaban, se reventó el volcán, y la gente corría. Y como dices tú, una señora se bajó del auto para ir a buscar no sé qué cosa, dejó así tanto el vidrio abajo, iba pasando 2 chicos jóvenes, no más allá de 17 años, dejó la cartera, dejó unos lentes, con el codo así, pum, rompieron el vidrio, a cartera y partieron corriendo. O sea, me tocó ser testigo de aquello, por eso te lo digo. Sí, en ese sentido, a lo mejor los animales tienen alguna especie de histeria, también sufren de alguna histeria, ¿no? Sí, sufren un tipo de, no de histeria colectiva, sino que es como no saben qué es lo que está pasando. Entonces, claro, no son racionales como nosotros que vamos a decir, hoy necesitamos esto, que tenemos que prepararnos para más tarde, que una de esas se va a desabastecer de benzina, se va a desabastecer de los supermercados, por ejemplo, pero somos nosotros mismos que desabastecemos eso. Porque, por ejemplo, también tenía una colega que estaba en el supermercado, vio la erupción del volcán cuando venía en la micro, de Puerto Montt a Puerto Vara, y lo encontré magnífico, incluso se acercó a la costanera a sacar fotos, ella lo encontró, pero una cosa impresionante, pero bello. Yo veía gente que estaba tomando fotos y no entendía cómo lo hacían. Sí, pero es porque es otra forma de ver las cosas. Un turista decía, esto es un espectáculo que en Europa no se ve. Y yo estuve a punto de agarrarlo, de decirle, pero me quedé callado. Me acordé de que uno tiene que respetar a los turistas, que tiene que ser educado. Hasta ese punto el grado de tolerancia. Pero había otra señora que estaba ahí y le dijo, y vos gringo, que no te das cuenta que esta cuestión es peligroso para nosotros. Y él miraba a la señora y decía, no, como diciendo, no entiendo qué es lo que me dice. Pero la mujer lo empapeló. Y agarró a unos chicos que salgan de aquí y dijo que esto es peligroso. Pero los pocos turistas que salieron del casino hacia afuera, porque eso está en toda una esquina, tomaban fotos, pero estaban fascinados. Sí, para ellos era un espectáculo que en Europa no se ve. No se ve.
Bueno, hay que ir al Kilauea a Hawái entonces. No, pues, o sea, el volcán Kilauea tiene la escoba porque sí, la lava que ha corrido por la ciudad ha ido erosionando todo Sí. y ha llegado a la ciudad y sigue y avanza. Mira, ahí tenemos imágenes de aquel entonces, Claro, gracias señor director, cuando esta gente andaba turisteando y fíjate, ellos estaban tomando imágenes de esas cascadas, qué sé yo, qué lindo el paisaje y de repente ocurre lo siguiente, mira. Ese fue el momento, el impacto que yo te estaba hablando. Cuando esto, cerca de las 6 de la tarde ocurre esto y nadie entendía nada. Ellos que estaban cerca sintieron que la Tierra se movía muy fuerte. Dicen que fue grado 3 a 4 y fue muy fuerte el movimiento. Los que estaban ahí cerca, digamos, dentro del área, pero los que estábamos en el centro de Puerto Vara, cuando vimos esa gran columna de humo, empezaron a sonar las sirenas, que Carabineros tenía que ir hacia allá, que Bomberos estaba poniendo en estado de alerta. O sea, era lo que tú bien dijiste, se desató una suerte de histeria colectiva. Sí, lo que Entonces pasa, alguien tenía que decir, por favor, cálmense. Sí, porque claro, por ejemplo, a Puerto Vara no le va a llegar jamás la lava del volcán. Lo que sí podría ocurrir es de que puedan subir el nivel del agua por el tema del humo, las partículas, me imagino que por el viento. Claro, pero el más inmediato es que puede ser que hubiese, sí, pero por el tema de las corrientes de aire que hay por acá, porque estamos más cerca del mar, entonces el mar va a tirar para el lado argentino. Pero ¿qué hubiese pasado que si se hubiese corrido hacia el otro lado un fenómeno climático y hubiese tirado hacia el lado de Chile? El más cercano es Puerto Vara, Yanquihue, Frutillar, Puerto Montt. Habría salido todo eso afectado. Incluso por la erupción del Calbuco, hasta en Australia y en todo el hemisferio sur, por el tema de que giró, se dio vuelta las cenizas, llegaron hasta allá. Entonces, así de denso es también esa ceniza. Entonces allá también tuvieron que cerrar aeropuertos, por ejemplo, cuando estaba el tema de la erupción del volcán. Pero no fue inmediato, sino que fue a los 2-3 días que ya dio vuelta al mundo de las cenizas del volcán Calbuco. Los primeros afectados fueron los hermanos argentinos, pues ellos fueron los primeros afectados porque no, ellos recibieron todo. Ensenada, sí. Cascadas, todo ese sector, Los Saltos de Petrohue, todo ese sector fue también el lado del lago Chapo. Lo más increíble de todo esto, que cuando uno ve ese fenómeno, dice, ¿de qué valen a veces tantas campañas? Y en el momento que uno menos se lo imagina, porque mucha gente habló del volcán, incluso hubieron algunos expertos, vulcanólogos, qué sé yo, que decían que era muy difícil que pudiera hacer erupción, que era algo que podía pasar, pero como que si hubiese un horario cuando el volcán vaya, o sea, no hay día ni hay horario. No, es como uno puede sacar una predisposición, o sea, puede predisponer más o menos o predecir qué es lo que por el comportamiento del volcán. Ahí se puede predecir bien el tema de por ejemplo, de cada cuánto puede entrar en actividad o qué tipo de erupción es. Ahora ahora tenemos el volcán Osorno. Exactamente. Ese que no revienta más de 300 años. Por eso. Entonces, ojo, o sea, son 280, bien digo, para ser exacto, pero nadie sabe cuándo puede pasar y cómo puede pasar. Por eso ahora entró en actividad de nuevo el Osorno y por eso está esta ¿Entró alerta amarilla. ¿Hoy día o ayer? O sea, yo sé que la semana... El lunes con una actividad, claro, pero hubo como una baja. Pero una por lo mismo a lo mejor que es importante saber cómo poder actuar en ese sentido, ¿no? Sí, ¿verdad? totalmente. Por ejemplo, en casos de erupción, hay distintas reacciones que uno tiene que tomar con sus mascotas, por ejemplo, y en general en el término de cómo reaccionar frente a distintas situaciones. Por ejemplo, en una erupción volcánica en Soctar, Ensenada, Cascada, Petrohue, Lago Chapo, están mucho más expuestos y es una zona de que pueden haber, no diluvios, sino que cuando se derriten los glaciares y hacen aluviones. Están en mayor riesgo de aluviones más que de un camino de lava, por decirlo así. Derrumbe de tierra, todo eso. Entonces, lo primero que hay que hacer en esos casos es que si, por ejemplo, si tú vives en ese sector, los perros chicos y las mascotas pequeñas, tú los puedes llevar contigo, por ejemplo, adentro de una mochila, que es lo que está a mano. Por ejemplo, si tú estás buscando la caja de transporte, que lo tienes guardado en el entretecho, olvídate de la caja de transporte,
Mete a tu mascota en una mochila y te la llevas. Cabecita afuera, no hay. Exactamente. Después, por ejemplo, el tema de los gatos. También puedes tratar de capturar si es que es un gato dócil, hogareño. Lo puedes llevar dentro de una mochila también. Pero si no, déjalo que salga. Porque ellos van a buscar su refugio. Los gatos en ese sentido y también los perros que son grandes son súper... Tienen claro su instinto como... Su instinto Sí. de sobrevivencia Conservación, claro. es mucho más fuerte que el de nosotros. Nosotros somos racionales, en cambio ellos son instintivos. Entonces ellos van a arrancar y van a saber dónde van a poder arrancar. Después, cuando pase todo este tema Sería del- bueno a lo mejor seguirlo, bro. Sería maravilloso, pero no creo que te puedas subir arriba de un alerce, por ejemplo. Está difícil. Un gato ni un problema. Me hiciste Igual podría, ¿no? me hiciste acordarme sí, yo de creo que con adrenalina todo se puede. los mineros en la mina, valga la redundancia, las lauchitas, las lauchas, ellos le dan pancito y las cuidan. Por una razón muy simple. Ellas son las que primero van a huir cuando viene un derrumbe. Tienen un radar tan sensible que ellas detectan el peligro y cuando ven que estos bichitos arrancan, ellos dicen, viene el derrumbe, es el mejor aviso, todos para afuera. Por lo tanto, regla número 1, cuando tú entras a una mina y ves una laucha o un bicho de esto, graso error, atacarlo o pegarle y menos matarlo, porque te estás condenando, porque esa va a ser tu tabla de salvación cuando venga un derrumbe. Eso yo lo aprendí cuando estuve trabajando allá en Codelco, en Caletones, con una empresa contratista. Nos tocó ir a una mina y ahí yo vi como los mineros estaban tomando tecito y al lado tenían dos lauchitas, untaban el pancito en el té y se lo daban ahí y ella ahí tomaban té con ellos. Increíble. Terminaban, se paraban, ellos se iban y los bichitos se iban para allá. Hay que dejarlos tranquilos porque estos caballeros a nosotros nos salvan la vida. Mira, no tenía idea. Sí, pues sí, esos bichos tienen un radar, un Los sonar bigotes ahí, muy todo, especial, Sí. y todo eso. muy Claro. especial, que ellos son los primeros que arrancan. Pues. En un derrumbe en la mina son los primeros que salen. Sí, porque claro, que como Ellos son, lo captan mucho antes que nosotros. que son mucho más sensibles a los movimientos telúricos Exactamente. y a los ruidos. Por eso dicen que, por ejemplo, los perros empiezan a aullar. A y llorar empiezan antes. A llorar antes, como 10 minutos, 5 minutos antes de un temblor. Porque sienten todo. Porque sienten el ruido. Son mucho más sensibles. Las cantidades de células Los decibeles. auditivas son mucho más amplios que, mucho Exacto. mayores que el de nosotros, por ejemplo. Entonces, claro, nosotros no lo escuchamos, pero ellos sí. Y aparte, también escuchan a otras frecuencias. Claro. Es mucho más amplia Bueno, y la frecuencia. Dicen, ponte tú, que cuando reventó el volcán, antes que reventara el volcán, a mí me contaron unas personas por allá donde yo vivo, que ella vio un perro que se puso a llorar antes. Se puso a llorar y que de día claro se dice, pero ¿cómo? ¿Por qué está llorando el animal? ¿Lo habrán amarrado? No está amarrado. ¿Le falta agua? No le falta agua. ¿Le habrán pegado? No. ¿Pero y por qué llora? Y al rato después vino el guascazo. Que por eso, Increíble. los animales, por ejemplo, una conocida me dijo una vez de que para el terremoto del 60, ella lo que me llamó más la atención fueron los patitos, porque que ella vivía en un campo, entonces los patitos se revolcaban, como que se revolcaban en la tierra. 5 o 10 minutos antes del terremoto del 60, que fue, y ella vivía en Los Ángeles. Entonces empezaron a revolcarse los patitos en la tierra y eso le llamó la atención. Que Podría ser cómo algún había... mecanismo también de ellos de refugiarse o algo. Sí, porque no sé, todavía no entiendo bien porque le preguntaba a mis profesores que por qué tienen esa reacción. Los profesores me dicen es un reflejo instintivo. Increíble, ¿ah? Como los animales capturan todo esto y nosotros después entendemos por qué, pues. Sí, por ejemplo, también el grave problema que ocurrió allá en Ensenada, por ejemplo, lo que estaba mostrando ahora, es que mucho del ganado quedó atrapado dentro de su, ¿cómo se llama? De la ceniza volcánica. Sí, pues porque los tenían encerrados dentro de sus corrales y los dueños arrancaron nomás, pues. Quedaron Pero no encerrados atinaron en el- a abrirle el corral a las vacas y a los caballos. Los caballos tienen un poco más de fuerza y son más inteligentes, disculpen vacas, pero son más inteligentes que las vacas en ese sentido. Y los caballos saltaron y patearon, de alguna forma se arrancaron, pero las vacas quedaron encerradas y habían algunas vacas que más encima le llegó el aluvión con ceniza y estaban enterradas hasta acá las pobres vacas, y ahí se mostraban las imágenes. Mira la ceniza volcánica.
La ceniza volcánica en Ensenada parece que fue como un metro más o menos de Más o profundidad. menos, 1 metro y algo. 1 metro y un poco más. Sí. Entonces fue súper complejo el tema. Entonces, por ejemplo, en una erupción volcánica, incendio, todo esto que es de urgencia, tienes que liberar a tus animales grandes. ¿Qué pasa con las abejas? Las abejas salen, ellas se van. Lo que pierden es su panal. Ya, eso lo pierden. Sí, eso lo pierden. Pero las abejas salen, se van. Pero su reina ahí queda en el panal, ¿o no? No sé, ahí tendríamos que hablar con un apicultor o con un veterinario especialista en apicultura, porque eso ya es no me sé muy Dicen bien. que los animales son muy sabios. Sí. Ellos son mucho más organizados que los humanos, tienen muy claras las medidas de prevención y lo tienen mucho más desarrollado que nosotros, porque nosotros, a pesar de todos estos fenómenos, siempre repetimos los mismos errores, siempre repetimos los mismos consejos y siempre damos las mismas explicaciones. A pesar de que hacen campaña, aparece un tipo que dice que esto se hace así, que no se hace así, traen un experto de la NASA, traen otro experto que viene de no sé dónde, etcétera, etcétera. Y hay unos que nos hablan en distintos idiomas, nos enseñan incluso cuáles son las ventajas de esto, porque no podemos hacer reiki o podemos hacer yoga, qué sé yo. Sale de todo, sí, una cosa Homeopatía. impresionante, claro. No, Y después tú te das cuenta que al final, de nuevo se van, porque esto es cíclico, tienden a repetirse los mismos fenómenos. Somos un país con cultura sísmica, pero no tenemos cultura sísmica. Somos un país terremoteado y no nos preparamos para los terremotos. Por ejemplo, Y seguimos lo mismo. después lo que pasó con el 2012, que fue el 2010, que fue el terremoto de Concepción. Sí, Claro, ahí nosotros estamos mucho más como conscientes de la cultura sísmica. Ya no todo el mundo sale corriendo con un sismo, sino que se queda parado escuchando y cuando ya se pone más fuerte ahí se empiezan a resguardar y todo. en ciertos lugares de la casa que tú te puedes resguardar. Exactamente. Por ejemplo, el famoso triángulo de la vida, que uno tiene que no ponerse debajo de una mesa, sino que ponerse al lado de una mesa, entre una pared y una mesa. No ponerse debajo de la mesa, porque la mesa también puede colapsar. Exactamente. En cambio, si se pone uno entre medio de la mesa o de un mueble, por ejemplo, y la pared, Debajo de un marco de una puerta que sea más o menos. un marco también es un mito. ¿Sí? También se queda, es más firme, por ejemplo, que una mesa, pero el triángulo de la vida se le dice que es, por ejemplo, este espacio que se forma aquí entre el sillón y la pared. Ese espacio. Ese espacio no le va a caer nada. A lo más te va a caer alguna, pero si colapsa una O sea, pared, la va a idea quedar sería sobre ahora eso. colocarse en ese espacio. En ese espacio. Claro. No como es que acomodar el mueble a como como el- un triángulo, No, nada. porque ese por es el estilo. ángulo que te va a proteger. Si esta pared colapsa, tú vas a quedar igual protegido por la... Por lo menos habrá un espacio ahí. Mira. Exactamente. Se le dice el triángulo de la vida, que es un triángulo rectángulo, que es así, no sé, es que tiene un ángulo de 90 Mira, no grados. me hables de rectángulo ni de triángulo, porque yo para eso matemática era, pero Ya. malo, malo. Bueno, ahí se forma el triángulo de la vida, que es así. No sé cómo se podría explicar ahí, pero es así. Y ese es el espacio No es lo que mismo uno el se puede... corazón que hacen los jugadores cuando hacen un No, gol. nada que eso ver, no tiene no, nada nada ya. que ver. Pero bueno, siguiendo hablando del tema de los incendios, el tema de las erupciones volcánicas. Tienes que liberar a tu mascota si es grande, por ejemplo, o tus animales de ganado tienes que liberarlos, tus gallinas también, tienes que liberarlos si quieres que sobrevivan. Las gallinas igual arrancan. Sí, son medias lesas, pero igual arrancan. Son especiales las Sí, gallinas. son Sí, súper igual especiales. se trasladan harto porque como que caminan y vuelan, entonces... Sí, pues como que tienen Pero de repente ese... se quedan parados, O se tienen quedan ahí hartos como saltos. pajareando. No, sí, Esperando, pero... esperando el metro. Esperando el metro. Sí. Pero Después- hay que liberar a tus animales de ganado, caballos, vacas, perros, por ejemplo, grandes, también tienes que liberarlos porque tú vas a tratar de llevarte al perro para un lado Y el perro, y el perro te va a para el tratar de otro. tirar para el otro lado, que Tú es su lo sueltas instinto. nomás. Tendrías que soltarlo si es que tú no lo puedes manejar. Por ejemplo, un perro que tú no logras poder manejarlo, tenés que soltarlo. Pero es lamentable, pero tienes que soltarlo. Uno Porque tiene que la estar tendencia preparado. después de una zona de catástrofe, por decirlo así, una zona de emergencia, una situación de emergencia, tú puedes después volver a tu casa y buscarlo. Buscar a tu mascota, al perro grande, a los gatos, por ejemplo, si se te arrancó, no lo pudiste agarrar, por ejemplo, y meterlo en la mochila y llevártelo. Y claro, los animales también pueden volver. No, los animales van a tener tienen la tendencia de volver a su hogar, Recuerdan. que es su territorio, es su propiedad, es suyo. No se van a ir a esconder a un lugar y después no volver nunca más.
O sea, se esconden y después vuelven. Exactamente. Cuando sienten que ya el peligro Que ya pasó. pasó el peligro y ya es seguro volver. Pero en el caso, por ejemplo, de temblor, ahí no lo mismo. Por ejemplo, no es la idea de ir a liberar a las mascotas, por ejemplo, al perro, el gato. Ellos van a arrancar igual y se van a esconder. Por ejemplo, hay otras mascotas que están más humanizadas, por ejemplo, los pool que están más pegados a uno, o incluso hay gatos que están súper humanizados, ellos van a tener la tendencia de refugiarse en uno. Claro. En ese caso, toma tu mascota y llévatela, o tratar de protegerla. Pero en este caso tú tienes que priorizar a tu seguridad y la mascota igual va a buscar su forma de priorizar su seguridad. No estar pendiente de, ¿estás protegido? No es eso el perro, sino que él va a buscar la forma de poder protegerse, lo mismo que el gato. Y es mejor dejarlo independiente porque obviamente ellos saben por dónde se pueden van a escabullir. mover, claro. Y mucho mejor que uno estar preocupado, pues De retener al gato, retener al perro, puedes causar incluso un accidente en Mucho sus mayor. mascotas y mucho mayor. o con otras personas O también. con otras personas, por ejemplo. Los más pequeñitos, las mascotas más pequeñitas, tú las puedes echar mano. Los otros grandes que... Los grandes ellos van a buscar Vuelven, su forma van a de... volver. Sí, van a volver. Lo mismo en caso de diluvio es más complejo. Ahí tú tienes que llevarte a tu mascota de una Sí o forma, sí o sí, porque ahí no tienen mayor resguardo. Por ejemplo, cuando se muestran estos diluvios en... ¿Se acuerdan un año que hubo un diluvio en la zona en el norte? Ujú. El último que hubo también, por ejemplo, acá en el También. Santa Marta, ¿no? Sí. Es que se veían cuando pasaban los helicópteros, veían perros que estaban en los techos. Muchos perros que estaban arriba del techo. Se subieron. Sí. De una forma u otra pudieron subir. Pero no son todos. Eso es lo lamentable. Claro, hubo otros que murieron, lamentablemente. Exactamente, o los encontraron más abajo en otras casas, por ejemplo. Entonces, es complejo en ese tema. Hoy en día se está impartiendo se quiere crear un proyecto, unos colegas están creando un proyecto del tema de manejo de mascotas o de animales, en realidad, de animales en emergencia. Porque la emergencia es algo que emerge, es algo que sale de la nada, o sea, Claro. algo que no estaba Programado. Entonces quieren hacer un proyecto con el tema del manejo de animales, no Se solo de recomienda- mascotas. Se recomienda, por ejemplo, que suene como algo demasiado extremo o paranoico a lo mejor, pero de realizar o tener un kit de emergencia para una mascota, por ejemplo. Como Sí. porque siempre a lo Siempre mejor dicen el requeriría kit de de otro la tipo de mascota. cosas, ¿no? ¿Requieren de otro tipo de servicios también? ¿O más El que kit nada? básico de las mascotas es que tienes que idealmente lo mismo que uno. Puedes tener una bolsita, estas bolsitas Ziploc, con un tupper con comida y una botellita de agua. Eso es lo primordial en su mascota. Por ejemplo, en caso de incendio, si es que tu mascota perdió conciencia o cómo puedes sacar un perro o un gato de un incendio. Lo ideal siempre es con una manta envolver a tu mascota y sacarlo. Sí, principalmente, y por si es que pierde el control, no te arañe ni te muerda. Porque ellos también van a estar muy asustados, entonces te pueden hacer daño no con la intención de hacerte daño, sino que porque no De defenderse saben lo o- que está pasando. Entonces ahí tienen que hacer siempre envueltos en una manta o en una mochila, por ejemplo, si es más chico. Cuesta llegar a agarrarlo, envolver y salir corriendo con el animal. Dios. Cuesta. Cuesta. Yo me lo imagino, no, yo no lo podría hacer. Arranca, arranca. Le abrirían la puerta, ¿no? Claro, arranca, no, sálvese quien pueda. Sí, pues. Después nos encontramos todo. Sí, hace poco hubo un incendio, no me acuerdo, acá en Chile, y que los bomberos lo reanimaron a un perrito que estaba inconsciente. También con oxígeno Con oxígeno le hicieron reanimación y con oxígeno lo pudieron sacar del paro respiratorio. Estaba mal el perrito. Sí, pues ya había perdido conciencia. Qué terrible. Pero los bomberos pudieron sacarlo, claro, sacaron todas las personas primero y después sacaron la mascota. Sí, ese es el conducto regular de todo. Constanza Fellenberg, moraleja para todas estas emergencias. Calma. Calma, ante todo, Lo que más cuesta es la calma. sí, lo que más cuesta Porque es la tú calma. tienes Pero el tú ruido a tus tienes... espaldas, tienes el fenómeno que se está desarrollando y la gente que grita por acá y el otro que grita por allá. si y imagínate que y todos salgan fueran por el ese caos. lado. No, salgan por este, cierra la ventana, No, no, abre siempre la puerta. alguien tiene que mantener la calma dentro Porque de su todos dan estrés. instrucciones. Todos. Todo el mundo te da instrucciones. Pero y en el todas esas momento- instrucciones
no son pensadas, son cosas instintivas. Sí. Porque hay mucha gente que incluso yo una vez escuché una señora en un temblor que le decía a los niños, corran por la calle. No, hombre, ¿cómo se le ocurre correr por la calle? Péguense acá, porque los cabros. No, que corran nomás, que se salven, decía la señora. La mujer neurótica total. No, perdió todos los estribos esa se señora. descontroló y ella quería asumir la situación de dar instrucciones. Y hasta que alguien la tomó y la calmó y de ahí la sentaron y que se quedara callada, porque imagínate a los niños. En la desesperación aparece una señora y le dice, corran por la calle. Bueno, ¿por qué no? Si la señora me dijo que corran con los muchos chicos le hacen caso. Sí, pues. No, Claro, complicadísimo. en la desesperación. Cuando no es correr por la calle, la idea es resguardarse porque hay cable, hay una serie de cosas. Exactamente. O sea, tú con correr no vas a lograr nada, arriesgas más tu vida. Exactamente. Entonces ahí es el tema de siempre mantener la calma. Si alguien la está perdiendo su calma, está histérico, está nervioso o está perdiendo el control, tienes que de una forma u otra calmar a esa persona. ¿Qué hace uno cuando se le está quemando? Como sea, Claro. no sé, ahí cada uno tiene su forma Pero de... Yo he visto hasta monitos fíjate que animados que le pegan... Claro. Hace poco a mí me ha tocado cubrir aspectos, noticias tristes, muy desgraciadas, como hace poco una familia perdió su casa y perdió un ser querido, que se quedó en el segundo piso atrapado. Y es impresionante cómo la gente reacciona y todos se desesperan porque todos sabían que había alguien ahí arriba. Y no se pudo. No se pudo. Fue una cosa terrible, ¿ah? Un silencio que nadie podía decir nada porque todos en algún momento, hasta uno, quería haber sido Superman, haber volado, meterse por la ventana y sacar a esa persona. Pero Que claro, quedó el tema atrapada. es que preguntan, pero ¿cómo no logró salir? Es por el monóxido de carbono que se libera y eso... El monóxido de carbono está respirando, ¿no? Exactamente. Y lo que pasa es que nosotros en la sangre tenemos la hemoglobina, que es lo que te hace rojita la sangre, ¿ya? La hemoglobina tiene afinidad con el oxígeno. Por eso el oxígeno se junta a la hemoglobina y se traslada por todo el cuerpo por medio de la sangre, por las venas, por las arterias, perdón. El tema es que cuando va repartiendo el oxígeno a los tejidos que lo van necesitando y después pasa de nuevo por el torrente venoso, llega al corazón, pulmones, se oxigena y de nuevo la hemoglobina va cargadita de oxígeno. El tema es que la hemoglobina tiene mucha afinidad y más afinidad con el monóxido de carbono que con el oxígeno. Oh, fatal. Por eso es complicadísimo Es el fatal. monóxido de carbono. Entonces, claro, como se tiene mayor afinidad, botemos el oxígeno, vámonos con el dióxido, con el monóxido, porque es mucho más afín. Y eso es lo que pasa, que la persona pierde conciencia. El animal, la persona, el ser vivo pierde conciencia porque ya no hay oxígeno suficiente para que el cerebro pueda seguir trabajando. Y eso es lo que causa la pérdida de conciencia. Y por eso la gente al final no es que fallezcan por el incendio en sí, o sea, por el fuego, Por el sino humo por que se el produce. humo que se produce y eso es lo que causa la muerte al final de cuentas. Eso es lo que más... yo una vez escuchaba a un experto decía lo más trágico Por eso son te dicen- esos incendios en las casas. Por eso te dicen que cuando empiece un incendio, que mojes el trapo y que te lo pongas en la boca, un trapo mojado. Y con eso sale. Y con eso sales. Ahora, ¿cómo actuar cuando hay un incendio en el hogar y está Pero- toda la familia durmiendo y hay gente en el segundo piso? ¿Qué Ese es lo que es hay que el hacer? tema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahí hay que hablar con un experto en Claro. emergencia. Que lo porque ahí ya lo es- primero- ya lo ahí yo primero- puedo mandarle Hay que un perro. soltar, hay que O soltar sea, al perrito y al suelta gato. al ¿no? perro. Claro, nomás. yo primero le abro la Abro las puerta, puertas y las ventanas. abro la puerta, subo corriendo, despierto a la gente y la bajo como puedo y con lo puesto. Nada que saca esto, que no, con lo puesto. No, con lo es que en puesto. todo caso con el terremoto pasaron muchas tallas. Me contaba unas tallas, un tío me dijo, es la reacción más ridícula que he tenido en mi vida, que me llega a dar vergüenza contarlo, pero su reacción de un terremoto, ellos estaban solo, una pareja de tíos, ya no tenían sus hijos en la casa, eran los dos solos nomás, niño vacío. Y el tema es que cuando empezó el terremoto del 2010, él no atinó a nada más que agarrar la tele. Agarrar la pantalla plana que se había comprado hace como un mes, como y muchas se agarró otras la tele. personas. Y Va no a ver el canal 50, no pues, tengo obviamente. idea, pero la cuestión es de que él agarró la tele y hasta el día de hoy yo no ¿Y quieres sé que te qué tuvo en diga, mi quieres que te cabeza. diga algo? El domingo pasado hubo un temblor que Uy, fue caché. epicentro en Castro, 5,2. El lunes 14 hubo un temblor, o sea, la madrugada del domingo para el lunes.
Y yo estoy en la pieza y empiezo a ver que todo se está moviendo y dije yo, me voy a levantar. Y de repente veo, y lo primero que me paré frente a la pantalla y hice así con las manos, quedé ahí. ¿En serio? Tal cual. Tal cual. Inconsciente, igual. Claro, porque es una cosa instintiva. No sé si será lo más importante. No sé, pero, pero lo único que también tiró fue agarrar la me tele. pasó lo mismo. Entonces uno, no sé, es una cosa distinta, creo yo, no sé. ¿Ah? No sé, no lo sé. Pero fue muy chistosa esa reacción. Constanza, bueno, es de esperar que nunca nos tengamos que ver en algo así. No, ojalá pero que es bueno nunca. conversarlo. Sí. Pero uno siempre tiende a hacer lo que no dice que va a hacer. Exactamente. Eso yo lo sé porque he estado en miles de charlas en prevención de seguridad. He estado con los expertos más expertos de todo lo claro que hay que hacer, como una operación matemática, pero nunca se hace, ¿no? Uno hace todo lo que no debe hacer, es lo que hace en una emergencia. Y sabiendo lo que tiene que hacer, eso lo hace después, cuando recapacita. Pero en el momento de actuar, tú pierdes el control. Es que esa Tú es la pierdes gran... el control. Sí, pero Si ahí hay- está el problema. Pero el tema es que, claro, tú dices ese caso porque la cultura sísmica en Chile y la cultura de prevención de riesgo está empezando hace poco. Hace, sentido de que hace se más de cons- 30 años que estamos con la misma historia. No, sí, pero No, de cultura concientizando. poco, pero que hay Pero con una movimiento. conciencia. Hoy en día tenemos mayor acceso a la información. Está el internet, está los diarios, está la tele. Antes era la tele y la radio. Ahora tenemos el tremendo acceso que es por internet, que es la globalización. Entonces, claro, la cultura, por ejemplo, de mis papás, mi mamá le costó un mundo poder calmarse, para poder tomar control de sus nervios y su histeria ante un temblor. Le costó mucho. Pero, por ejemplo, yo, por ejemplo, mi reacción es mucho más calmada que el de mi mamá. Mi mamá todavía Claro. se tira, tiende a descontrolar, pero yo le digo, hey, para, cálmate, la agarro, la llevo a un buen punto, le digo, quédate aquí. Y así, literalmente, yo le digo, te quedas aquí. Y se queda ahí. Me hiciste acordarme de la Y yo película veo ¿Dónde a mí- está el piloto? Y yo veo a mis sobrinos, por ejemplo, que cuando hay un temblor no tienen esa reacción de No, histeria, porque no. ya sus papás, mi hermano, no le transmitió esa histeria, sino que ya le Exactamente. transmitió una cultura distinta, Exacto. una forma de reaccionar distinta. Entonces, Ellos si ya tú saben ves, qué hacer. ya saben más o menos qué es lo que tienen que hacer, porque va todo en el tema de la educación. La educación Cuesta. Es es que a ese largo cambio de plazo. chip es el que cuesta, el cambio generacional. Por eso, este cambio generacional se está viendo ahora con la generación actual y con los que vienen. A mí yo siempre lo he dicho y lo voy a mantener. Con esto terminamos este tema y te agradecemos tu presencia. Fíjate que cuando ocurren los terremotos, este tipo de catástrofes, a mí no me da miedo el movimiento en sí. Lo que me asusta es el pánico de la gente. Son los gritos de la gente, porque cuál grita más fuerte o cuál da instrucciones para que el resto haga lo que él presuntamente cree. Corran por esa calle para allá nomás. No, es que eso es... No, pero es que ocurre, Pasa, pues, lo por he eso, visto pues. todas estas veces y después esa misma gente, cuando ya está calmado, dijo, no, yo no recuerdo haber dicho eso, porque como que incluso pierden su Es que estado empieza consciente. como el estado, es como Sí. que empieza el piloto automático de la Exactamente. adrenalina. Sí. Y ellos después dicen, no, yo no dije eso. Es que nosotros Sí, en sí sí, lo dijo, pero tenemos no. 3 tipos de cerebros, por decirlo así. Claro. No es el cerebro que tengamos 3 cerebros, sino que son 3 tipos de mentes, por decirlo así, que tenemos. Que tenemos el instintivo, que es el que se le llama el reptiliano también. Tenemos la corteza, la subcorteza y la corteza. Entonces cada uno es el que manda las emociones, los instintos y la inteligencia, lo racional. Son las 3 partes. Entonces, cuando pasa una catástrofe, una situación de estrés muy alto, no se activa ni lo racional, ni se activa No, po. ni el emocional. Instintivo. Es el instintivo, el más animalesco, por decirlo así. El que nosotros tenemos el instinto que si tú ves que algo se te puede caer encima, vas a correr. Y la señora en tomar ese la tele. momento... Instintivo. Que se caiga todo La menos la verdadera tele. máxima. Pero mira la tele, por favor, la tele no. Que tengo que pagarla, todavía no la pago. Se ríe la Constanza de Ay, qué cáncer. chistoso lo de la Ya, tele. un millón de gracias, Constanza. Muchas gracias por Siempre invitarme. agradable de conversar contigo. Muchas gracias. A esta hora de la tarde, en esta tarde de miércoles, nublado, lluvia. Para mañana se pronostica nublado, lluvia, para el jueves igual, para el 21 de mayo dicen que va a estar nublado. ¿Y usted quería saber algo? Espérenos, de vuelta de la pausa. Ya retorno.